En el hospital hemos venido analizando la grave crisis que está afectando el sistema de seguridad social en Colombia, que no solamente es una crisis económica, sino que es una crisis humanitaria en el que nosotros en nuestras instituciones vemos como cada día los pacientes se nos están quedando en nuestras instituciones y se nos están muriendo por falta de acceso a los servicios. Hemos planteado 4 puntos básicos que se deben tener en cuenta en la reforma al sistema. El primer aspecto es el de permitir o no que con la administración de los recursos del sistema se genere lucro para alguno de los actores del sistema. Vemos en el proyecto que el proyecto habla de un fondo único, Salud Mía, que se convierte en el asegurador pagador, un nivel intermedio de unos gestores que serían unos administradores que regulan y que administran la prestación de servicio, y en la base quienes prestan los servicios y los usuarios que tienen acceso a los servicios. Y vemos con preocupación cómo en ese esquema se sigue manteniendo la distribución de los recursos por unidad de per cápita con una UPC y que se permita que los excedentes de la no utilización de los recursos de la UPC se distribuyan total o parcialmente hacia ese agente administrador, lo cual conlleva a que de una manera perversa se estimule a que este agente administrador o niegue los servicios o entre en conflicto con los prestadores para el no pago o para la negación de los servicios que los prestadores le prestaron a la población afiliada. Igualmente, cuando los recursos dejan, como lo establece el proyecto de norma, dejan de ser públicos cuando pasan a estos administradores, estaremos legalizando lo que se ha venido discutiendo con los problemas de corrupción y demás que se han presentado en algunas EPS, y es la destinación de los recursos públicos de la salud a otros sectores o a otros fines, como la compra de hoteles, el patrocinio de equipos deportivos, etcétera. Si los recursos de salud, su función primordial, se pierden apenas pasan a estos administradores, pues simplemente estamos destinando los escasos recursos que tiene el sistema hacia otros sectores de la economía. Y viene la reflexión si es los recursos del sistema en función de la atención de la población o es la atención en salud en función del lucro que pueden generar estos recursos en algunos actores del sistema. Señor Ministro, bienvenido. Otro aspecto, señor Ministro, buenas tardes. Otro aspecto fundamental que hemos analizado es la integración vertical. Consideramos que la integración vertical es perversa en el sistema porque la integración vertical va a afectar a los pacientes, afecta a los prestadores y afecta aspectos fundamentales de la transparencia en la gestión de los recursos. En la integración vertical, los primeros afectados son los pacientes cuando se les viola el derecho a la libre escogencia. Un asegurador, un gestor o un administrador que tiene la posibilidad de manejar su propia red condena a los pacientes a que sean atendidos única y exclusivamente en su propia red. Y como lo hemos sabido y como lo han denunciado muchos de los profesionales, cuando las IPS están integradas verticalmente condicionan el acto médico a la contención de unos costos con la negación de servicios que requiere el paciente y se entra en el juego de controlar el ejercicio médico y la relación médico-paciente. El paciente va a obtener afectada la oportunidad en su atención, la calidad en los servicios que recibe y la pertinencia de estos servicios. Y más aún,
va a afectar la posibilidad que actualmente tienen los usuarios de, a través de otros medios, como los entes de control o como la vía judicial, de hacer valer sus derechos cuando las EPS niegan el servicio. Veíamos en una de las presentaciones anteriores cómo el mayor volumen de tutelas que se están presentando en la actualidad son por eventos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud. Al haber integración vertical, ese paso o esa posibilidad que tiene el paciente de hacer valer sus derechos simplemente va a quedar condonado desde la primera atención, cuando el médico o la IPS integrada vertical ni siquiera le ordena el estudio diagnóstico o el procedimiento quirúrgico que requiere el paciente. Otro aspecto es que con esta integración vertical genera que se incremente de manera sustancial el poder actual que tienen las EPS y entran a condicionar la relación con los demás prestadores que no son de su propiedad, la forma de vinculación, los servicios a contratar, las condiciones como se debe prestar el servicio, las tarifas, etcétera, y los prestadores que no hacen parte de la red quedan en indefensión tratando de acceder a los servicios que puedan autorizar los prestadores. Frente a la transparencia y a la gestión de los recursos, no sería ético que en este esquema en el que los gestores son los que auditan, revisan las cuentas de quienes prestan los servicios de salud y quienes hacen toda la gestión para que el Fondo Único le gire los recursos y le pague a los prestadores, sean al mismo tiempo los dueños de los prestadores. Estaríamos haciendo lo que soñaron los NULE con la contratación en el Carrusel de Bogotá, que ellos tenían los contratos y al mismo tiempo querían ser los interventores de los contratos. Y eso es de esa lógica de la naturaleza, porque ningún organismo, ni ningún individuo, ni ninguna entidad, cuando tiene la posibilidad de auditar su ejercicio, cuando tiene la posibilidad de gestionar el pago por sus acciones, pues va a pretender hacer una auditoría eficiente, hacer una auditoría en la que se le recorte los recursos que van a tener por la prestación de los servicios. Por eso no es ético ni sería conveniente para el sistema la integración vertical, porque los gestores obviamente enfocarían a beneficiar a sus propias IPS, ya que si económicamente no tienen retrimentos económicos por la administración de los recursos, los pueden tener a través de la prestación de servicios con sus propias IPS integradas verticalmente. Vemos con preocupación, nosotros como Hospital Universitario La Samaritana, que somos un hospital de tercer nivel, un hospital universitario, que somos la cabecera de la red pública de Cundinamarca, pero al mismo tiempo somos hospital de referencia de departamentos como Boyacá, Tolima, Huila y los antiguos territorios. Vemos con preocupación cómo se proyecta una operación a través de redes delimitadas a áreas de gestión geográfica. Vemos con preocupación nosotros como hospital, que estamos a pocas cuadras aquí del Capitolio, que nuestro mercado, nuestra población objeto es la población de Cundinamarca y la población de algunos departamentos vecinos, pero operamos en Bogotá. Y eso nos genera inquietudes de cómo quedaremos nosotros frente a la condición de que se tiene que operar en redes circunscritas a áreas geográficas determinadas. Otro aspecto que consideramos fundamental es quién debe conformar las redes. Nosotros en el sector salud sabemos que los sistemas y las redes se conforman por órganos similares con funciones similares. Consideramos que el ejercicio de la conformación y la organización de las redes debe estar en cabeza de los prestadores que se organizan en una función de colaboración, en una función de complementariedad y que oferten la atención integral
a los administradores de los recursos del sistema. Vemos con preocupación que se permita que sean los gestores los que tengan la potestad y la capacidad de definir quién entra y quién no entra a la red, porque bajo esa potestad y esa capacidad van a doblegar a los prestadores bajo las condiciones que quieran los aseguradores, bajo los criterios que quieran, incluso en contraposición de los principios de calidad y en contraposición del mismo paciente. Y dos aspectos finales, y frente a cuál es el papel que tienen que jugar los hospitales universitarios que son o que somos quienes estamos formando el recurso futuro de la salud en el país. En la reforma, en las normas anteriores, como lo exponían anteriormente, todo este capítulo de la formación del recurso humano, de la posición y de la gestión que deben tener los hospitales universitarios, en gran parte está pendiente de reglamentar, y en esta norma no se hace alusión a cuál debe ser la posición de los hospitales universitarios. Si vamos a hacer una institución más dentro de una red de prestadores cuya única función va a ser la prestación de servicios de salud para el reconocimiento y unos pagos, o vamos a tener una función preponderante en el sistema como formadores del recurso humano futuro. Y finalmente, un punto que ya ha sido tocado en las exposiciones anteriores que no quiero hacer énfasis, y es el gran retroceso que se pueda dar en el sector público de las empresas sociales del Estado con la designación de los gerentes como cargos de libre nombramiento y remoción. Las entidades públicas, los hospitales públicos transformados en empresas sociales del Estado han tenido grandes avances en la gestión de las organizaciones, en el mejoramiento de la calidad. Algunos están acreditados, otros estamos trabajando con ese enfoque, puesto que a las gerencias han llegado personas por méritos, con capacidad técnica, con capacidad de gestión y con una independencia frente a la gestión y no una independencia frente a los planes de desarrollo territorial ni a los planes de desarrollo en salud de los entes. Pero vemos con preocupación que se conviertan los hospitales públicos o las empresas sociales del Estado en lo que fueron hace muchos años, en fortines burocráticos, y que sean los mecanismos de pagar los favores políticos en los entes territoriales. Muchas gracias.